Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Esperamos que estén muy bien, pasándola muy bien el día de hoy. Hoy nuestro cuarto día de esta semana artística Semedo PTC, vamos a tener pues nuestro taller Explora tu creatividad, el manejo, color y pintura. Eh, para hoy tenemos un súper invitado, pero antes de presentarlo queremos pues irnos con nuestro dato curioso DECOS. Upcycled art o arte de reciclar. Bueno, entonces, a diferencia del reciclaje tradicional, en el que materiales como el plástico y el papel se degradan gradualmente y solo se pueden reutilizar un número limitado de veces, el arte reciclado, el arte reciclado convierte los desechos en productos que superan el valor económico, cultural y social del producto original. Este tipo de arte busca transformar residuos como el papel, el cartón, la madera, el cristal, los plásticos, los metales o el caucho en obras de arte. ¿Qué esperas para experimentar? Bueno, ahora sí, dándole paso como a lo que vinimos. Les tengo el gusto de presentar a Diego Manuel Bardanca, pintor y dibujante uruguayo, tutor y expositor con experiencia en España, Barcelona y Colombia, Bogotá, Neiva y Tunja. Ha participado en varias exposiciones virtuales y actualmente reside en Tunja, donde imparte clases de dibujo y pintura tanto virtuales como presenciales. Entonces, pues tenemos el placer de tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y pues por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el comité de ACEMED por invitarme y por permitirme esta oportunidad. Gracias. Entonces, dale, te dejamos el espacio para que empieces tu taller. Listo, ¿se ve bien la presentación ahí? Sí, ahí está perfecto. Listo, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, pues quiero comentar de que la charla que voy a dar pues está dividida en 3 bloques. El primero se va a llamar La medicina en el arte, en el que vamos a explorar mínimamente un poquito de lo que es la historia del arte, perdón, de la medicina y la importancia que ha tenido dentro del arte. El segundo se va a llamar El arte en la medicina, y aunque parezca que son muy similares los títulos, ya vamos a comprobar de que los conceptos son bastante distintos los que vamos a tratar. Y luego habrá una tercera parte, un tercer bloque en el que, bueno, pues será un poco más didáctico, en el que explicaré un poco de teoría del color y daré pues algunos consejos para pintar, porque digamos la pintura es el medio en el que yo me muevo, ¿no? Muy bien. Durante muchísimos años, hasta la invención de la fotografía, la única forma que teníamos para ilustrar los libros era mediante dibujos o mediante grabados. Normalmente estos eran realizados por los propios científicos que en sus viajes de expediciones, pues con todo lujo de detalles, se proponían dibujar y dejar plasmada la anatomía, por ejemplo, de los animales o de las plantas. Es así que gracias a ellos que tenemos, por ejemplo, bueno, que en esa época se podía contar con libros como este de botánica, con las plantas, con árboles, con todo lo que es el mundo vegetal, con una minuciosidad de detalles increíbles. Igualmente pasaría con la zoología. También en la cartografía, tengamos en cuenta que esta imagen que tenemos aquí está hecha totalmente a mano, es un dibujo que está totalmente hecho a mano, y que era tan importante para la navegación de la época. Y entre otras muchas ciencias, pues también estaba la medicina.
Si hubo un exponente en la historia cuyo trabajo pues, fue fundamental para la medicina de la época, sin duda fue Leonardo da Vinci. Muchos seguramente conozcan a Da Vinci o piensen en Da Vinci y piensen en pintura, gracias a la Mona Lisa o a obras como como La Última Cena. Pero Da Vinci realmente no era solamente un pintor. De hecho, fue mucho más que eso. Fue un científico que tocó muchísimas ciencias, y de hecho creo que más o menos se cuentan unas 20 obras en toda su carrera de pintura. Hablar de todo lo que hizo y de lo que significa Da Vinci en la historia, pues daría para una conversación muchísimo más larga, que hoy no es el caso. Da Vinci fue alumno de la escuela de Andrea del Verrocchio, un pintor quattrocentista que, entre otros alumnos, contó también, por ejemplo, con Sandro Botticelli, con Perugino o incluso con Miguel Ángel, al que se dice de que influyó un poco en su arte. ¿Cómo se realizaban estas prácticas entonces? Pues mediante la disección de cadáveres, mediante las autopsias. Normalmente no, siempre se realizaban con cadáveres de reos ajusticiados. Esto era una norma. Las condiciones de higiene, de la preservación del cuerpo, pues se pueden imaginar que eran pues penosas. Perdón. Gracias a la condición que tuvo, que ya disponía Da Vinci de gran pintor y de gran artista, pues no le fue para nada un problema conseguir los permisos para trabajar en diferentes hospitales. En uno de ellos fue donde conoció al también médico Marcantonio de la Torre, con el que entre 1510 y 1511 trabajaría codo con codo y realizarían entre los dos más de 200 dibujos sobre anatomía en general. Dibujos como, por ejemplo, estos que son de estructura ósea, los músculos o los tendones, el aparato circulatorio, el sistema circulatorio, el reproductor, el glóbulo ocular, los nervios oculares. Incluso llegó a dibujar un feto, se atrevió a dibujar un feto en el útero materno. O también pues, su famoso hombre de Vitruvio, que como ya todo el mundo conoce mundialmente, y que pues, nos hablaba un poco de las proporciones ideales del cuerpo humano. La medicina ha tenido muchísima importancia en el arte. Tanto es así que incluso se llegó a generar un subgénero dentro de la pintura llamada pintura hospitalaria. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que sería la pintura hospitalaria en este cuadro de Rembrandt, pintado hacia 1632, llamado La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp, en la que podemos observar cómo el doctor imparte una clase de anatomía bajo la atenta mirada de los participantes. Lo que más llama la atención, o al principio lo que llama la atención de este cuadro, es que todos los participantes sean personas adultas, y eso tiene una explicación. Y es que en la época no estaba permitida la utilización de las autopsias o de las disecciones de cuerpos en las clases de anatomía. Esto era una práctica que solamente se reservaba a los médicos, los que ya tenían una trayectoria dentro de la medicina. Se realizaba una autopsia por año y se convertía casi en un acontecimiento social. De hecho, hay mucha gente que pagaba para poder asistir a estas prácticas, y de hecho también se pagaba para incluso posar en el cuadro, para aparecer en el cuadro. Como podemos ver, en el cuadro observamos al doctor Nicolas Tulp, que imparte una clase de anatomía basada en los músculos y los tendones del brazo, mientras que con su mano izquierda hace movimientos de constricción con sus dedos para complementar la explicación. Esto queda bastante evidente si nos fijamos bien en el cuadro y observamos que mientras algunos de los participantes observan atentamente el brazo diseccionado, otros fijan su mirada en la mano del doctor Tulp. En estas prácticas de la pintura hospitalaria se cometían muchísimos errores, incluso Da Vinci también los cometió. Aquí hay varios, pero hay uno que es bastante evidente si nos fijamos bien. La diferencia entre el largo de los dos brazos del cadáver pues es bastante obvia, ¿no? Vemos como la mano izquierda es bastante más larga que la derecha.
Esto pues es quizás seguramente una muestra o una señal de que seguramente utilizase el brazo de otro modelo para realizar la pintura, concretamente del brazo seguramente. Aquí tenemos otro ejemplo. Ciencia y Caridad, pintado por Pablo Picasso en 1897. Quizá a muchos les llame la atención de que este cuadro pueda ser pintado por Picasso, porque todos lo asociamos a lo que es el cubismo, por lo que tan famoso se hizo. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los artistas que hoy conocemos por un marcado estilo propio comenzaron a pintar en su juventud pues, con una pintura muy tradicional. Tengamos en cuenta que este cuadro lo realizó Picasso con 16 años. Otro ejemplo que, por ejemplo, se me viene ahora a la mente sería, por ejemplo, el de Salvador Dalí. Salvador Dalí también es muy conocido por el mundo gracias al surrealismo, a sus pinturas surrealistas, pero Dalí también empezó en su juventud pintando paisajes de la costa catalana, de Cadaqués o de Portligat, donde vivía. Este cuadro, para realizar este cuadro, Picasso realizó varios bocetos en diferentes estilos y diferentes técnicas, como pueden ver aquí. Todos estos dibujos están hoy en día en el Museo de Picasso de Barcelona, al que recomiendo que si alguna vez están por allí, por esa ciudad, que lo visiten porque la verdad que es muy interesante. Seguramente este cuadro sea impulsado por su padre, quien también fue un artista pintor y que deseaba que su hijo tuviera pues, mucho más éxito como que tuvo, tomando el pulso a la convalecencia de la obra. Los tres participantes en la obra sean seguramente mendigos a los que se les pagaba para que posaran. Eso es una práctica bastante común en esa época. Basado en estas dos obras para pintar su cuadro. Por un lado tenemos La visita de la madre al hospital del pintor Enrique Paternina García de 1892 y por otro lado una sala del hospital durante la visita del médico jefe del sevillano Luis Gil Aranda de 1889. En mi opinión personal, yo creo que es mucho más evidente si lo comparamos con la primera obra, ya que encontramos varios elementos comunes en ambas obras, como por ejemplo lo que es la religiosa, la vestimenta de la religiosa con la niña o la disposición de la cama dentro del lienzo. También es interesante destacar cómo han habido muchísimas formas distintas de representar el mismo concepto dentro de la pintura. Este cuadro prácticamente habla por sí solo. La historia nos cuenta que en 1655 una plaga devastadora asoló Nápoles, llevándose la vida de prácticamente toda la familia del pintor, Salvator Rosa, incluida la de su hermano pequeño. 2 años después, Salvator Rosa pintaría esta pintura llamada Fragilidad Humana, en la que podemos ver como un niño recién nacido, evidentemente el reflejo de su hermano, firma un pacto con la muerte, aquí representada por un esqueleto con alas negras, como prácticamente sellando su destino. Si hubo duda la peste. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de cómo representar un mismo concepto. Por un lado tenemos el médico de la peste o el doctor de la peste, que es este personaje que vemos aquí ataviado con esta máscara de pico de ave, en la que se introducían dentro ungüentos perfumados o plantas aromáticas para poder contrarrestar el hedor de los cadáveres y de la podredumbre. Lo vemos ataviado con una túnica de pies a cabeza, porque aunque conocemos hoy en día que la peste se contagiaba por las pulgas que portaban las ratas, en ese momento se pensaba que la peste se podía contagiar por el aire. También lo vemos con un bastón que seguramente lo utilizaría para realizar los exámenes a los pacientes y así evitar, mediante la distancia, pues evitar el contagio, ¿no? En la parte superior tenemos otra representación muy típica también en la pintura, que pues, son 2 apestados, una pareja de apestados cubiertas de bubones o de vesículas. Esto también se representó muchísimo en muchas obras de la pintura. Y abajo tenemos una representación arquetípica, que es el ángel de la muerte llamando a la puerta de una familia pues, totalmente indefensa y ajena a que pues, la muerte está precisamente detrás de la puerta.
Muchas han sido las enfermedades representadas durante la historia del arte. Aquí tenemos otra que, por ejemplo, es la lepra. En esta miniatura extraída del Códice de la Franceschina de 1474, titulado San Francisco curando a los leprosos, en la que podemos observar como un grupo de monjes liderado por San Francisco de Asís, al que reconocemos por la aureola y por las llagas en sus manos, pues curan a un grupo de enfermos. Este cuadro durante mucho tiempo se utilizó erróneamente para ilustrar los libros de la peste negra, pero posteriormente estudios realizados a posteriori rechazaron esta opción porque, como podemos apreciar en la obra, tenemos estos dos personajes que poseen en su mano una matraca o sonajero. Esto era un instrumento que, debido a su condición de apestados y de marginados en la sociedad, estaban obligados a llevar por las calles para alertar de su presencia al resto de las personas, para evitar así que se acercaran y que se pudieran contagiar. Aquí tenemos otras enfermedades muy comunes, que es la tuberculosis. En este cuadro de Cristóbal Rojas de 1888, la primera y última comunión. Ya el título pues lo dice todo, ¿no? En la que vemos a un sacerdote pues dando la primera comunión a una niña cuyo rostro pues refleja pues signos evidentes de un estado avanzado de la enfermedad. O en este cuadro también muy interesante llamado Sífilis, de Richard Tennant Cooper de 1912, en la que observamos, por ejemplo, un joven hundido y está como preocupado, abatido sobre la mesa, mientras es atormentado por el fantasma, por un lado, de la prostituta, que vemos aquí cubierta por un velo, señal que pues, ha tenido una relación sexual pues, hace escaso tiempo, y a la que acompaña esta imagen grotesca representando a la enfermedad, como diciéndole pues, que inevitablemente y con toda seguridad pues, la ha contraído. Este cuadro, que también es bastante duro, pintado en una plancha valenciana por Joaquín Sorolla en 1899, pues nos muestra, se llama Tristerencia, y nos muestra como un grupo de niños tullidos intentan acercarse hacia el mar para tomar un baño terapéutico. Destaca sobre todo la presencia del niño central, que es ayudado por el sacerdote, y en el que vemos en su cuerpo pues, las inevitables muestras de la poliomielitis, una de las enfermedades también muy común en esa época. Y aquí tenemos, por ejemplo, la viruela. En este cuadro de Ernest Board de 1796, Edward Jenner vacuna por primera vez al niño James Phillips contra la viruela. Seguramente la mayoría de ustedes conozcan esta historia mucho mejor que yo, pero a grandes rasgos, Edward Jenner, a quien se considera como el padre de la inmunología moderna, al observar que las lecheras, las chicas que ordeñaban las vacas, contraían la viruela bovina, pero eran inmunes a la viruela humana, pues se decidió por experimentar con una muestra de una de las pústulas de estas lecheras e inocularla en el brazo, como vemos en la imagen, de un niño sano. Creyendo a ciencia cierta que pues, esa era la cura contra la viruela, que algo pasaba, ¿no? Después de unas fiebres muy leves, el niño se recuperó y pudo comprobar que realmente pues, se había inmunizado contra la viruela humana, y pues de esta manera se creó pues, la primera vacuna. A grandes rasgos, más o menos la historia viene a ser esa. No siempre era necesario representar de forma explícita las enfermedades. Muchas veces los artistas con ciertos matices o ciertas pautas conseguían expresar el dolor, expresar la sensación de tristeza o de desánimo. Aquí tenemos dos cuadros pues, que perfectamente lo podemos observar. El de la izquierda, pintado por Christian Kroc hacia 1880, llamado La niña enferma, observamos como una joven muestra en su rostro la desolación y la impotencia hacia la enfermedad inevitable que va a acabar con su vida. Vemos como en su regazo descansa una rosa marchita, símbolo de la transitoriedad de la vida, y como las hojas van cayendo en forma de lágrimas o en forma de gotas de sangre sobre su regazo. Por el otro lado tenemos a Edvard Munch, quien fuera también alumno de Christian Kroc, que unos años más tarde haría su propia versión de este cuadro, llamado igualmente La niña enferma,
y en la que observamos a una joven tumbada en una cama, recostada contra un almohadón, con una palidez obvia en su rostro, también pues síntomas obvios de que la muerte está próxima, y vemos a su tía que está a su lado pues llorando. Hay que destacar que estas dos obras nacen de la propia experiencia de los autores, ya que ambos perdieron a sus hermanas por tuberculosis cuando eran niñas. Pero no solo la medicina y el arte se han visto vinculadas por el hecho de que se representaran en la pintura. Muchos artistas, que hoy son mundialmente conocidos, también padecieron enfermedades y trastornos que, pues, de alguna manera se vieron reflejados en su obra y sobre todo en su vida. Uno de los casos quizás más conocidos era el de Vincent Van Gogh. Perdón. Vincent Van Gogh sufría crisis nerviosas, trastornos bipolares, alucinaciones, que le llevaron a ser recluido en numerosas ocasiones en diferentes hospitales. En una de esas crisis incluso llegó a ingerir la propia pintura con la que pintaba. El episodio más conocido, seguramente por todos, sea pues, cuando se cortó la oreja, ¿verdad? A raíz de pues, una disputa con Gauguin, cuando pues, decidió abandonarle en Arles. Hay mucha disputa y mucha controversia entre si realmente se cortó la oreja entera o se cortó solamente un lóbulo. Lo que sí que no hay ninguna duda es de que la oreja que se cortó fue la izquierda. Aunque podamos ver aquí en este autorretrato de 1889 que pareciera que la oreja que se cortó fuera la derecha, tenemos que tener en cuenta que los pintores en esa época, para realizar sus autorretratos, se reflejaban en un espejo. Lo que estamos viendo aquí es el reflejo de Vincent Van Gogh a la hora de pintarse. Por lo tanto, por eso parece que la oreja que se hubiera cortado fuera la derecha, pero no fue así, sino que fue la izquierda. Otro caso sumamente interesante pues, fue el de Renoir. El pintor francés, un día lluvioso de 1889, pues, tuvo un accidente en el que se cayó de su bicicleta, fracturándose el brazo derecho. Entre comillas, gracias a Dios, había ya sufrido un accidente anterior en el que ya se había fracturado este brazo derecho, por lo que había aprendido a pintar con el brazo izquierdo. Por lo tanto, pues su producción pictórica no se vio afectada. Pero a raíz de esta segunda caída, comenzó a sufrir fuertes dolores que más tarde se verían diagnosticados como una artritis reumatoidea, incurable y que ya le acompañaría para el resto de su vida. En esta foto podemos observar cómo la artritis deformó hasta tal punto su mano que incluso se vio en la necesidad de atarse los pinceles a la mano para poder seguir pintando. En honor a Renoir habría que decir también de que a pesar de su avanzada edad y de tener todos estos problemas físicos, nunca dejó de pintar hasta el día de su muerte. Para citar algunos ejemplos así rápidos por encima, tenemos también, por ejemplo, el pintor Edgar Degas, uno de los precursores del impresionismo, que debido a su autorreclusión social, debido a que él pensaba que un pintor no debería tener vida personal, pues llegó a morir solo y prácticamente ciego por una enfermedad degenerativa que se le desarrolló en la vista. Y otro caso también, por ejemplo, sería el de Santiago Rusiñol, quien era adicto a la morfina, perdón. Y pintaría esta obra, llamada precisamente La morfina, en 1894, en la que podemos observar cómo una chica joven, tumbada en una cama, aferra con su mano derecha fuertemente las sábanas en señal de dolor, mientras en su rostro se refleja una sensación de alivio, lo que nos lleva a pensar de que pues, la morfina ya ha empezado a hacer su efecto. Bueno, hasta aquí acabaría el primer bloque. Pasamos al segundo bloque, que se llama El arte en la medicina. Seguramente a todos ustedes les suene la palabra arteterapia, que está muy de moda hoy en día. La arteterapia es una nueva disciplina artística que consiste en el uso del arte como vía terapéutica para sanar diferentes trastornos y patologías. Perdón, que no lo veo bien. Y patologías asociadas a la salud mental y el bienestar. También es una herramienta para el desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Pretende promover ciertos hábitos saludables, tanto psicológica como socialmente, a través de la expresión artística, y es un lenguaje simbólico que permite comunicar emociones e ideas confusas, contradictorias y dolorosas, que en muchas ocasiones son difíciles de expresar con palabras. ¿Para qué es beneficiosa la arteterapia?
Entre otras muchas cosas, por ejemplo, para incrementar nuestra creatividad, para mejorar nuestra comunicación y nuestro autoconocimiento de nosotros mismos, para subir y elevar la autoestima, para mejorar el control emocional y la atención. Estas, como digo, son algunas de las cualidades que tiene la arteterapia. ¿En qué es utilizada? Pues hoy en día prácticamente en todo, desde las enfermedades muy de nuestros días, como por ejemplo el cáncer, la ansiedad, la depresión, la demencia o el Alzheimer, hasta, por ejemplo, pues, educar a jóvenes para el fracaso escolar, para controlar los miedos, para otras enfermedades como la fibromialgia, para trastornos alimenticios, traumas o bloqueos, e incluso para el estrés postraumático ocasionado pues, por abusos sexuales o por conflictos bélicos. Pero hay que dejar clara una cosa muy importante, la arteterapia no cura enfermedades. La arteterapia lo que hace es que mejora la calidad de vida de las personas y aumenta el bienestar emocional de los mismos, lo que sí ayuda inmensamente a los tratamientos médicos, pero dejar claro que no es una terapia que cure. ¿Cómo se utiliza la arteterapia? Es un proceso creativo para mejorar el bienestar físico y psicológico del paciente. Se trata de expresar lo que guardamos dentro, en nuestro interior, de formas diferentes de manifestaciones artísticas como la pintura, el teatro, la danza, la escritura, la música, etc. Aquí cabrían básicamente todas. Nuestros conflictos, nuestros miedos, nuestras angustias o frustraciones, las necesidades o los sueños afloran al dejarse llevar por la obra que se representa. Para ello no es necesario poseer ningún talento específico, es decir, no es necesario saber pintar, no es necesario saber tocar ningún instrumento o saber bailar, porque lo importante en este caso es el proceso y no el resultado. La obra siempre va a ser valiosa porque nace del interior del creador. Lo más importante es que la persona identifique y consiga extraer fuera el motivo de preocupación o de bloqueo, reflexione sobre él y tome conciencia para enfrentarlo y corregirlo. Es fundamental para realizar esta práctica que el trabajo se realice con suficiente espontaneidad, responsabilidad, conciencia y sinceridad por parte del paciente. Pero también tiene que haber una fuerte relación de confianza entre médico y paciente. Es muy importante que la actividad se realice con el mayor grado de concentración y evitar cualquier tipo de interrupción externa que pueda sacar al paciente de la misma. Si bien es cierto que la arteterapia comenzó por utilizarse con fines meramente terapéuticos, bien sabido que hoy pues, el campo de actuación se ha ampliado muchísimo, ¿verdad? Considerablemente. Entonces, alguna de los puntos en los que se utiliza la arteterapia hoy en día es, por ejemplo, en la tercera edad o en las residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque sabemos que la arteterapia fomenta la estimulación de la memoria, la creatividad y la imaginación. La concentración hace que se reduzcan los niveles de estrés y ansiedad, por lo que se considera una buena herramienta contra la lucha del Alzheimer, por ejemplo. Otra situación, otro lugar en el que se podría utilizar la arteterapia es en los trastornos mentales y en los pacientes con esquizofrenia, en hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Es bien sabido que las pinturas de los enfermos mentales son considerados por el psiquiatra como un instrumento de apoyo en el diagnóstico. Y además es como una herramienta de prediagnóstico de una posible psicosis temprana, es decir, que mediante los ejercicios de dibujo de un paciente, pues los médicos pueden llegar a intuir que una enfermedad se está desarrollando y poder conseguir frenarla a tiempo. Entonces, llegados al punto en el que vivimos hoy en día, yo lanzo dos preguntas al aire, ¿no? Uno, ¿es importante la arteterapia en tiempos de pandemia? Y dos, ¿es necesario padecer algún trastorno o enfermedad para practicar la arteterapia? Evidentemente, la respuesta a la primera pregunta es un sí rotundo. En los tiempos de encierro en los que vivimos, los problemas tanto de estrés como de preocupación, el aburrimiento, pueden hacer mella en nosotros, en nuestra salud, y necesitamos tener una vía de escape que nos permita pues, contrarrestar estos efectos de depresión, estos efectos de desolación. Y la arteterapia, pues, evidentemente, es tanto de las prácticas, cualquier tipo de actividad
conseguir que nuestra atención mejore de forma exponencial la concentración, lo que hará que el estrés y la ansiedad disminuyan. Por lo tanto, es muy recomendable autoimponerse este tipo de prácticas sin la necesidad de tener un diagnóstico médico, ya que pues, al practicar esto en casa conseguiremos mejorar emocionalmente nuestro día a día e incrementar nuestra creatividad. Bien, pues aquí acabaría, digamos, el primero y el segundo bloque, y ahora pues voy a pasar a explicar un poco más la teoría del color. No sé si se me vea en la pantalla bien. Ahí se ve bien. Pero ya no hace falta compartir la pantalla. Listo, pues aquí lo que tengo es algo básico para cualquier, pues para cualquier persona que quiera dibujar. Es lo primero que tenemos que tener, a ver, la pongo por aquí, aquí. Es lo primero que tenemos que tener en consideración. Esto es el círculo cromático. En la pirámide central tenemos los tres colores primarios. ¿Por qué son los tres colores primarios? Porque son los únicos tres colores que es imposible pues, conseguirlos mezclando otros colores. Son los colores básicos. Aquí podemos ver los colores secundarios formados por la unión de dos colores primarios. Por tanto, amarillo y azul nos darán verde, rojo y amarillo nos darán naranja y rojo y azul nos darán violeta. Estos tres colores se llaman colores complementarios porque son los opuestos en el círculo cromático al color base, el color primordial. Esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta a la hora de pintar, a la hora de dibujar. En esta gráfica que tengo aquí, podemos ver cómo los tres colores primarios, al ser mezclados, forman el violeta, el verde y el naranja. Y lo que hemos hecho aquí ha sido degradarlos, aclarándolos con blanco. Quiero que se vea bien. Como vemos, cada vez que colocamos un poquito de blanco sobre el color, este nos da un tono distinto. Esto se podría hacer infinitamente. O sea, es tanta la cantidad de tonos diferentes que tenemos que pues, es imposible contarlos. Lo que tenemos aquí para oscurecerlos, que mucha gente pues, comete el error de si se aclara con blanco, se oscurece con negro. No. El negro normalmente no es un buen color para oscurecer. Normalmente para oscurecer uno de los colores normalmente se utiliza el contrario, es decir, el que es el complementario dentro del círculo cromático. Es decir, para conseguir oscurecer el amarillo, lo que utilizaremos será el violeta. Pero siempre la proporción es muy importante porque tenemos que siempre más o menos poner un 80% del color primario y un 20 o un 10 incluso por ciento del color complementario. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mitad y mitad o mucha cantidad del color primario, lo que vamos a conseguir es un color muy oscuro y eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que siempre el color que oscurezcamos, como por ejemplo este amarillo, siempre tienda a ir hacia el amarillo y no hacia el violeta. Entonces las proporciones de color a la hora de mezclar es muy, 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 muy importante. ¿Cómo se mezclan los colores? A ver. Esto, digamos, sería la representación de cómo se deberían de mezclar los colores en una paleta. Esto es una paleta de pintor de madera, normal, y vemos cómo están distribuidos en círculo, en semicírculo, dejando la parte central para la que serían las mezclas. ¿Por qué enseño, siendo artista, este dibujo y no enseño, pues, una paleta de verdad? Pues, obviamente, porque, como pueden ver en mi paleta, pues, no todos los que pintamos predicamos con el ejemplo. Aunque diré un poco también a mi favor de que pues más o menos podemos comprobar como yo sí mantengo algunas zonas para mezclar los colores, pero dentro de mi caos yo me puedo aclarar. Como vemos aquí tenemos los azules, aquí tenemos verdes, aquí los amarillos, los rojos, blancos y los colores tierra. Hay que indicar que en pintura los colores tienen denominaciones diferentes. Por ejemplo, en el arte nunca vamos a encontrar un color marrón. Los colores marrones son llamados colores tierra, colores ocre, en fin, se les llama de distintas maneras.
Otra cosa para tener en cuenta a la hora de hablo de pintar, pues obviamente porque ese es digamos, el método que yo utilizo, ¿no? El campo en el que yo trabajo. ¿Es muy importante tener cientos de pinceles? No, realmente no es nada importante, no es nada necesario. Pero tampoco es conveniente pintar un cuadro con un solo pincel, porque es que a menos que no queramos detallarlo, a menos que queramos hacer un cuadro pues muy rústico, muy rudimentario, básico. Si queremos tener trazos más amplios o trazos más finos y detallados, necesitaremos siempre tener una variedad de pinceles. Aquí, por ejemplo, les he traído algunos. Estos serían los pinceles, digamos, más pequeños que hay para los detalles, para las cosas muy pequeñas o muy finas. Pero tenemos en el mercado, por ejemplo, una vasta variedad de pinceles. Estos son los que yo quizá más recomiendo, que son los pinceles sintéticos. Yo personalmente no me gusta utilizar pinceles fabricados con pelo de animal por cuestiones éticas, pero bueno, también se pueden encontrar en el mercado. Pero estos pinceles son muy buenos a la hora de pintar porque ofrecen pues una gran variedad de trazos. Hay que conocerlos también un poco porque no todos los pinceles dibujan el mismo trazo. Esto, por ejemplo, es un pincel así que acaba en punta. Este se llama lengua de gato. Entonces os recomiendo, por ejemplo, es un pincel de difuminador, parece un abanico. Yo siempre recomiendo que cuando se compren los pinceles se practique un poco primero sobre un papel para conocer sobre todo cómo se utiliza, cómo el trazo que nos deja, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta de que los pinceles no solamente tienen una forma de usarse. Se puede usar por la parte plana, pero también se puede usar por la parte menos plana o por la parte, digamos, del grosor. Tener la movilidad en la mano para trazar es fundamental. O sea, muchas veces lo que hacemos es pintar con la mano muy rígida. Movemos casi todo el brazo y no nos damos cuenta de que tenemos una movilidad en la muñeca que nos permite hacer prácticamente lo que queramos. En cuanto, por ejemplo, a colores, bueno, antes de hablar de colores también quisiera hablar de otros tipos de artículos que se utilizan en pintura. Esto es esencia de trementina, que es un producto utilizado pues, para diluir los colores. Normalmente, pues, no sé, yo personalmente no suelo usarla mucho, pero pues de vez en cuando pues, es necesario pues, que un color a lo mejor a veces vienen en el tubo muy pastosos, incluso vienen como unas bolitas que pues, nos obligan a usar un poquito la trementina para poder ablandarlo un poco, porque realmente si no quedaría muy mal para pintar. Existen estos cositos, realmente no sé cómo se llaman, que se adaptan a las paletas y es en ellos en los que normalmente se suele poner un poco de esencia de trementina y en el otro un poco de disolvente o thinner, aguarrás para nosotros. Una cosa que quiero decir del aguarrás, nunca, es mi consejo, nunca limpien los pinceles con aguarrás y sobre todo nunca dejen los pinceles metidos en aguarrás, en thinner, porque los pinceles se deterioran muy rápido. Mi recomendación a la hora de limpiar los pinceles es siempre agua y jabón, siempre. Sea la técnica que sea, tanto el óleo como la témpera, como la acuarela. Bueno, la acuarela simplemente con el agua se limpia, pero todos los que sean pinturas más bien pastosas, recomiendo que siempre se limpien bajo un grifo y con jabón. Si a ser posible, mejor el jabón de barra. También se puede limpiarlos con jabón de líquido, pero el de barra es mucho mejor. Bien, pues hablando de colores, de lápices de colores, hoy en día se pueden encontrar, por ejemplo, cajas como esta, que tienen un montón de colores. Este tiene creo que 36 colores distintos. No solamente se realizan mezclas con pintura, también se pueden mezclar colores con lápices de colores. También hay todo pues una teoría para saber cómo mezclarlos, pero básicamente es mucho más sencillo. O sea, lo que no debemos hacer nunca es pintar muy fuerte. Si queremos combinar dos colores, no debemos de pintar muy fuerte sobre la superficie. Tenemos que hacerlo suavemente para que cuando pongamos el otro color encima,
este también se pueda ver, se pueda apreciar, porque si lo pintamos fuerte, pues el otro color después no se va a ver nunca. Esto, que es un sacapuntas o un tajalápiz, como se utiliza aquí, como se denominan aquí en Colombia, yo no lo recomiendo nunca. A mí, no sé, no me gustan. Para mí siempre este tipo de objetos rompen las puntas y parten los lápices. Yo siempre utilizo pues un cúter o una trincheta como esta para sacar punta porque considero que es mucho mejor. También existen, por ejemplo, utilizan pues para realizar dibujos al carboncillo normalmente, porque el dibujo al carboncillo es un dibujo que deja mucho polvillo sobre el papel. Entonces cuando lo tocamos o pasamos la mano queda totalmente borroso. Entonces se utiliza este tipo de objetos para verterlo sobre el dibujo y fijarlo y que una vez pues, lo vayamos a tocar pues no nos difumine. No sé, pues consejos para pintar, consejos de estos, pues hay muchísimos. Pues no sé si alguno tenga alguna pregunta que quiera que le conteste más concretamente. Hay bastantes. Me imagino. Bueno, dice, ¿cómo puedo hacer color café con colores primarios sin fallar en el intento? Siempre termino con un color bastante feo. El color café normalmente se realiza con el color rojo y con el color azul. Lo más seguro es que como dice él, termine con un color feo porque no sepa las proporciones. O sea, es que es básico controlar las proporciones de un color y de otro a la hora de realizar la mezcla de un color. En el caso del color café, lo más normal es poner más rojo que azul, porque el azul es el color, digamos, predominante que predomina más como más oscuro. El rojo viene a ser el más claro. Si nosotros lo hacemos con un color más claro es casi imposible. Entonces, mi recomendación es que cada vez que vayan a hacer una mezcla de color para pintar, siempre vayan probando gota a gota. Es mucho mejor que pongan una cantidad de rojo y vayan añadiéndole una puntita del color azul o del color que lo quieran mezclar, por ejemplo, blanco si quisieran hacer un color rosa. Es mucho mejor que vayan probando varias veces una puntita de color a no poner mucha de golpe y que luego ese color ya no nos sirva. Sobre todo lo importante ahí es tener en mente las proporciones de los colores. Bueno, también nos preguntan si hay capacitaciones para poder realizar o dictar arte terapia. Sí, o sea, por lo que he leído, la arteterapia solamente la puede practicar personas con titulación. Vamos, o sea, no creo que cualquiera sea capaz. Yo mismo personalmente, que me puedo dedicar al arte, pero no sería capaz de dar una clase de arteterapia a nadie porque pues tienes que tener también un poco de componente psicológico, un poco de conocimientos de medicina. Y para eso hay que prepararse, obviamente, ¿no? O sea, no lo puede hacer cualquiera. Y de hecho, pues no recomendaría a nadie que se pusiera en las manos de X persona que no tenga estudios detrás para ponerse a hacer una práctica como de arteterapia. Bueno, también nos preguntan que cuál sería el kit inicial de pinceles que recomienda. Me ha encantado la charla. Muchísimas gracias. Recomendar un kit como tal, pues no sé si es necesario. Lo que yo recomiendo es que se tenga variedad de tamaños, que se tenga variedad de tipos de pincel. Como mostraba antes, por ejemplo, aquí tenemos pinceles que son muy pequeños, con una punta muy fina, y aquí tenemos pinceles que son mucho más gruesos y que nos dan unas pinceladas pues totalmente distintas. Mi recomendación personal es o sea, no hace falta comprarse un mega kit de pinceles ni tener 50 pinceles distintos, no. A lo mejor con 5 o 6 pinceles bien escogidos nos sobra para pintar un cuadro, para pintar cualquier tipo de obra.
Bueno, Paula Daniela tiene muchas preguntas y una de ellas Genial. es, ¿cuál es la mejor técnica para empezar a pintar? Sí. La mejor técnica para empezar a pintar. A ver, eso pues no sé, o sea, yo creo que depende también un poco de cada uno. En mi opinión, con toda seguridad, la más difícil que hay, sin dudas, es la acuarela. Pero es la acuarela no para empezar, la acuarela para mí es la más difícil que hay en general. Es mi opinión, ¿eh? O sea, por eso que haya muchos artistas mirándonos que pues dominen la acuarela de una manera pues perfecta, pero para mí realmente la he intentado, la he practicado por mí mismo y me resulta totalmente complicadísima. Entonces, acuarela y óleo son dos pinturas que yo no recomendaría para empezar. ¿Por qué no recomendaría el óleo? Básicamente porque de todas las técnicas que hay, quizás sea la más cara. Si bien es cierto que se puede pintar con óleos sobre papel, eh, obviamente el efecto no es el mismo. No, aquí nos estaríamos evitando pues, comprar, por ejemplo, un lienzo, ¿no? Pero los tubos de óleo, igualmente en las tiendas se pueden encontrar óleos más básicos, más baratos, para aprender a pintar, pero yo no recomendaría utilizar este para comenzar. Lo primero que habría que hacer es tener en cuenta controlar el dibujo. Hay que saber dibujar para empezar a pintar. Hay que tener nociones de dibujo para saber pintar. No hace falta ser un profesional del dibujo, ni muchísimo menos. Yo, de hecho, no lo soy, para nada. Pero sí que hay que tener unas ciertas nociones de dibujo para ponerse a pintar. Quizá la técnica pues más sencilla, si se quisiera acabar pintando en óleo, yo recomendaría alguna similar, como por ejemplo puede ser la témpera o el acrílico. El acrílico lo único que tiene, pues para mí, para ser de malo, es que es una pintura un poco opaca, no brilla tanto como el óleo. Y también se seca rápido, se seca muy rápido. Uno de los problemas mayores que tiene el óleo es que tarda mucho tiempo en secar. Pensemos que un cuadro pintado al óleo, para que realmente esté del todo seco, puede tardar entre 6 meses y un año. Es cierto que nosotros pintamos un cuadro y a los 10 días a lo mejor lo vamos a tocar y encontramos que está seco, que no nos mancha. Pero no nos mancha superficialmente, pero por el interior la pintura aún no está seca. Y como digo, tarda entre 6 entre 6 y un año, 6 meses y un año en secar, depende también del empaste que pongamos, de la cantidad de pintura que pongamos. Entonces, mi recomendación, si quieres pintar, en comenzar a pintar, utiliza alguna técnica como el acrílico o como la témpera para practicar, para ir soltando, para sobre todo soltar la muñeca, no te va a ser tan costosa, no te va a resultar tan costosa como el óleo y prácticamente vas a aprender lo mismo. Una vez te pases al óleo, vas a tener ya un conocimiento y un dominio bastante profundo del tema. Bueno, pues recordamos que la palabra clave del día de hoy es Pablo Picasso y está apareciendo en estos momentos en la transmisión. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinas de los colores acuarela versus la acuarela tradicional? Pues ahí me agarra porque no entiendo muy bien a qué se refiere con los colores acuarela. Como comentaba antes, para mí la acuarela es de las técnicas la más complicada de todas porque no permite error. Uno, si se equivoca en el óleo, pues no hay problema. Usted puede pintar blanco sobre negro una vez esté seco y no se va a notar nunca el negro del fondo. El óleo es una pintura muy espesa que cubre perfectamente, pero la acuarela es una pintura al agua que si te equivocas se va a ver siempre, o sea, no hay forma de corregirlo. No entiendo muy bien, como repito, lo de los colores acuarela versus la acuarela tradicional. No sabría cuál es la diferencia ahora mismo. Ahí me picha un poco. Bueno, pues si algo ella lo pondrá en el chat. Sí, me vuelvo a decir. Bueno, también nos pregunta Janet Burgos. ¿Es recomendable aplicar barniz a las pinturas y cuál recomiendas? Sí, a ver, sobre el barniz, pues también hay buenas discusiones. Al principio de empezar a pintar, yo solía barnizar mis cuadros, pero como comenté antes, un cuadro se suele tardar entre 6 meses y un año en secar y no es nada recomendable barnizarlos antes de ese periodo de secado,
porque la pintura se puede cuartear. Sí, seguramente todos los que estamos aquí alguna vez habremos entrado a alguna iglesia y habremos visto algún cuadro que estaba como prácticamente negro, que casi no se distingue la imagen que estaba pintada. Esto se debe a que en la antigüedad se utilizaban unos barnices que con el tiempo se oscurecen. Algunos tienden a amarillar, pero la mayoría se oscurecen. Si han visto alguna vez, y si no, lo recomiendo muchísimo, algún video sobre restauración de cuadros, van a ver cómo mediante unos hisopos y mediante un líquido remueven este barniz antiguo, que es negro, y aparece la pintura. Una vez finalizada, la pintura es totalmente distinta. O sea, es como si lo hubieran pintado recién. ¿Si es recomendable barnizar o no las pinturas? Ni lo es ni lo deja de ser. O sea, es básicamente cada uno puede hacerlo si quiere y si no. Lo que sí recomiendo es eso, que se deje secar el cuadro con bastante tiempo antes de barnizarlo, porque se puede cuartear la pintura, se puede estropear. No conozco para recomendarte una marca concreta de barniz. Sinceramente, no, en este momento no tengo ninguna y de hecho no he comprado, mientras he estado aquí en Colombia, no he comprado nunca barniz porque, como comenté, pues dejé de barnizar los cuadros y la verdad no te sabría recomendar uno. Eso sí, cuando vayas a comprarlos, si es que al final te decides por barnizarlos, lee muy bien las indicaciones de atrás, porque no todos los barnices se pueden utilizar para el óleo o no todos los barnices se pueden utilizar para según qué técnicas. Detrás debe de poner y de especificar para qué tipo de técnicas es cada barniz. Lo digo porque una vez me pasó en Barcelona que compré un barniz, pregunté por un barniz para óleo, me dieron uno, lo compré sin mirar, me fui a casa y me dio por leer la etiqueta y resulta que precisamente ponía óleo no apto para pintura al óleo. Barniz no apto para pintura al óleo. Para la única pintura para la que no serviera, para la que yo necesitaba. Por lo tanto, recomiendo que se lea bien la indicación para que no tengamos ningún problema. Bueno, también nos preguntan si consideras que los colores influyen en la reacción emocional del pintor o del observador. Totalmente. No solo los colores, influye tu estado de ánimo, influye en muchísimas cosas. Básicamente para pintar, sobre todo si nos gusta pintar, por ejemplo, paisajes o pintar al aire libre, una cualidad que hay que tener y hay que trabajar muchísimo es la de la observación. Tenemos que ser capaces de observar, pero observar muchísimo. Ser muy detallistas con lo que observamos. No mirar un paisaje, observarlo. Captar los matices, o sea, dar un paseo por un bosque, o sea, es encontrarnos con cientos y cientos de diferentes matices de verde, por ejemplo. Hay que saber memorizarlos, hay que saber luego trasplantarlos al lienzo, en fin, a donde se vaya a pintar. La capacidad de observación es primordial. Y si los colores influyen, claro que influyen. De hecho, pues hay terapias de color que creo que se llama cromoterapia, si no me equivoco mal. Es una terapia que, bueno, pues se utilizaba los colores para digamos, para resolver estados emocionales o para intentar curar ciertos problemas, ¿no?, mentales que pueda tener la gente. Por lo que leí, es una terapia que médicamente se ha comprobado de que no sirve. O sea, la forma que tenían, por ejemplo, una de las formas que tenían de utilizarla era que te introducían en una habitación a oscuras y te bombardeaban con un color en concreto. Cada color sirve para un cierto tipo de estímulo, ¿no? Y, no sé, médicamente, pues llegué a leer que médicamente pues es una técnica que se le ha dado mucho de lado porque se ha comprobado que realmente no sirve. Pero sí es cierto que los colores influyen mucho en nosotros. Ya solamente el hecho de vestirnos, estoy seguro de que muchos de nosotros inconscientemente elegimos un tipo de ropa, un tipo de color de ropa para vestirnos según nuestro estado de ánimo. A la hora de pintar pasa exactamente lo mismo.
uno puede reflejar su estado de ánimo en un cuadro, evidentemente. O sea, podemos llegar a pintar, pensemos por ejemplo en Picasso, cuando a la raíz de la muerte de su mejor amigo Casagemas en París, Picasso comienza a pintar su serie azul, su época azul. En todos esos cuadros en los que utilizaba primordialmente el color azul se puede apreciar una tristeza, una melancolía en todas esas pinturas. Y no era más que el reflejo de su estado de ánimo actual, del que tenía en ese momento, ¿verdad? A raíz de la pérdida de su amigo. Bueno, nos pregunta Paula Bernal, ¿cómo saber si se están usando correctamente los pinceles? Pues, ¿cómo saberlo? Pues la única manera sería pues que contactaras con algún artista que te pueda indicar, que te pueda asesorar. Porque realmente es imposible. Si uno no tiene una cierta teoría detrás o no ha leído algún libro para informarse, pues es un poco difícil saber si estás usando bien o no estás usando bien un pincel, o si le estás sacando todo el partido que se le puede sacar a un pincel. Porque, como digo, los pinceles no solamente se utilizan en una posición, sino que se pueden utilizar en muchas diferentes. Y cada una, según la presión que demos, según cómo coloquemos el pincel, nos va a dar un tipo de pincelada distinta. Una forma que puede tener para saber si realmente los está usando correctamente o no, pues es comprobar si realmente el trabajo que está realizando le está quedando como él quiere, o si al realizar un movimiento con el pincel, la pincelada que él pretende dar no es la que termina dando, la que termina apareciendo, pues seguramente en ese momento pues se está equivocando. Entonces debe de informarse y de aprender por qué esa pincelada no le está saliendo como él quiere, y dos, cómo se hace para que salga bien, para que salga como uno desea. Pero básicamente es informarse. O sea, no hay mucho más misterio. O sea, es buscar a alguien que te asesore y que te diga, pues mira, lo estás cogiendo mal, lo estás apretando demasiado, o lo tienes que girar de este modo para que aprenda. Bueno, nos preguntan si tienes consejos para reconocer el color exacto de un motivo. Pues como decía antes, si es un motivo que estoy viendo y que quiero representar en un cuadro, perdón, es la capacidad de observación que tengamos. O sea, es observar y observar y observar mucho. Seguramente cuando comenzamos a pintar, a mí me pasó obviamente, y me sigue pasando, queremos representar un color que vemos y muchas veces lo intentamos y lo tenemos que intentar 50 veces porque no nos sale el color exacto que queremos lograr. Esto es a base de prueba y error. O sea, es intentarlo hasta que uno lo consigue. También tener un poco de visión y ver, pues, si el color que yo quería hacer me ha quedado más oscuro de lo que el motivo representa, pues saber que lo que tengo que hacer es ponerle menos color oscuro y un poquito más de claro. También hay que tener un poco de visión, pero sobre todo es observar. Ahora bien, si el motivo es un motivo que yo me invento, un motivo que yo estoy pintando sin ninguna base, o sea, me lo estoy creando yo mismo, ahí también actúa la capacidad de observación y de intuición que tiene cada uno. Muchas veces, yo pinto muchas veces cuadros sin tener un modelo y no sé, o sea, no sé si es la experiencia de ya tantos años pintando o qué, pero ya uno como que va viendo qué color pega bien al lado de qué color, o qué color destacaría más al lado de qué color. Supongo que también un poco la experiencia hace eso también. O sea, creo que uno con los años va aprendiendo ciertos truquitos que luego le sirven y los utilizará durante toda su vida. Dejar claro que a la hora de pintar, a la hora de dibujar, esto es practicar, practicar y practicar y practicar y practicar. O sea, no hay otra forma de aprender, no hay otra forma, por mucho que uno vaya a una academia y nos digan esto se hace así, esto se hace así. Si no practicamos y practicamos y practicamos, no se llega nunca a dominar, no se llega nunca a controlar.
Palma Ramírez nos pregunta, ¿cómo puedo hacer un buen trabajo realista o hiperrealista de retratos, paisajes y demás? Saludos desde Colombia. Bueno, a ver, yo no sé si ya es un artista que lleve ya unos años pintando, ¿no? Pero el hiperrealismo es bastante complicado. Yo, por ejemplo, no soy, o sea, sería imposible para mí realizar el hiperrealismo, o sea, no tengo la capacidad. Muchos artistas se les da mejor, por ejemplo, unas cosas que otras. Yo, por ejemplo, siempre lo recalco, a mí no se me da bien el retrato humano. Es una cosa que estoy aprendiendo y que, bueno, pues me está costando, me cuesta mucho más que, por ejemplo, el paisaje. El paisaje a mí me encanta y lo suelo hacer con bastante facilidad. El hiperrealismo, personalmente, me parece una de las técnicas más, uno de las pinturas, de los tipos de pintura más complicados que hay, porque no olvidemos que es prácticamente realizar una fotografía con pintura o con cualquier técnica pictórica. ¿Cómo hacer un buen trabajo realista, hiperrealista? Yo creo que es practicando, como lo que decía antes, o sea, practicar y practicar y practicar muchísimo, muchísimo. Y yo creo que para hacer un retrato hiperrealista aún se tiene que practicar más que, por ejemplo, para pintar un paisaje X, o sea, un paisaje cualquiera. Porque, como digo, el hiperrealismo es básicamente fotografiar con pinceles. Es casi realizar una fotografía. Es bastante complicado. También nos preguntan, ¿qué pinturas acrílicas utilizas que se comercialice en Colombia y que dé un acabado profesional? Pues no le puedo contestar esa pregunta porque es que yo no uso, de momento no he utilizado acrílicos todavía en mi pintura. Conozco la técnica porque pues, algunas veces he participado en clases grupales en la que pues mis compañeros sí que utilizaban la pintura acrílica, pero yo soy me tiro mucho más hacia el óleo. Entonces el acrílico es una pintura que hasta hoy no la he conseguido, no la he practicado. Entonces no quisiera dar un consejo falso porque realmente desconozco qué tipo de marcas se vendan aquí en Colombia que puedan ser buenas, la verdad. Bueno, también nos pregunta Alejandra Suárez, en el proceso creativo, ¿qué consejos puedes darnos para encontrar un estilo? Sea una paleta de colores o componentes en la pintura característicos. ¿Podrías contarnos de tu proceso? Excelente charla. Bueno, muchísimas gracias. Pues mira, la pregunta es curiosa porque es una de las cosas con las que he luchado yo durante prácticamente todos los años que llevo pintando. Siempre me he quejado de que no tengo un estilo propio. Eso es lo que yo pienso de mí, pero cuando la gente me ve, sí reconoce un estilo en mí. Yo no soy capaz de verlo porque yo creo que a mí me gustan muchas técnicas, me gustan muchos estilos de pintura. Entonces, muchas veces hago trabajos basándome en ese estilo de pintura que no tiene nada que ver con el mío. E intento imitarlo, o intento sacar a lo mejor ideas de ese estilo para llevarlos a mi campo. Si me siguen preguntando hoy en día si yo tengo un estilo propio, pues la verdad no sabría exactamente qué decir. Pero el estilo es una cosa que se encuentra, no es una cosa que se busque. O sea, tú tendrás una forma de pintar, tendrás una forma de plasmar, utilizarás un tipo de colores que serán diferentes a los que use yo, a los que use fulanito o menganito. Tendrás otro tipo de pinceles, pintarás sobre otro tipo de plataformas. El tipo de pintura que tú realices es único, es tuyo. O sea, nadie puede hacer un cuadro como yo lo hago porque el estilo que yo tengo, entre comillas estilo, es propio mío y de nadie más. Y el que tengas tú y el que tenga cualquier otra persona no se podrá imitar jamás, nunca. O sea, por mucho que intentemos copiar un cuadro exactamente igual, nunca vamos a tener exactamente el mismo estilo que ese pintor. Entonces el estilo no es una cosa que se busque, es una cosa que se encuentra. A medida que vayas pintando, a medida que vayas avanzando en tu trabajo, llegará un punto en el que dirás, esto es lo que me gusta hacer y cómo me gusta hacerlo. Y entonces ese será tu estilo propio, tu estilo tuyo, único.
Bueno, aquí la chica que nos estaba preguntando lo de las acuarelas nos aclara que es que he visto en el mercado colores a los que se les puede aplicar agua luego de pintar con estos, conocidos como colores acuarela. Ah, sí, sí, ahora entiendo lo que me estaba preguntando. Sí, son un tipo de color, es un pigmento que parece casi como los polvos con los que se machican, se pintan las chicas, que se utiliza, pues sí, mezclando un poquito de agua y utilizándolo como si fuera una acuarela. Yo no los he utilizado, de hecho el grupo de acuarelas que tengo es de tubo, pero sí que los conozco. Realmente, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Sinceramente no lo sabría decir. Supongo yo que a lo mejor la textura que dé la pintura, no sé, me lo invento porque realmente no lo sé. Quizás la diferencia no sea mucha, quizás simplemente sean estilos distintos de pintar. Igualmente también existen los óleos en barra. No los he utilizado nunca, me llama la atención utilizarlos, la verdad, pero hasta ahora no los he utilizado. La verdad es que he visto algunas obras realizadas con estos óleos y sí es verdad que tienen una cierta textura diferente a si se pintaran con un óleo convencional, pero casi el trabajo es el mismo. Perdón, el resultado es el mismo. Por lo tanto, consideraría que en este caso los colores acuarela y las acuarelas convencionales, como me preguntabas antes, deben de funcionar básicamente igual. No debe haber mucha diferencia entre una y otra. Bueno, y ya como para finalizar, nuestra como última pregunta, y es si has hecho trabajos con colores, ¿cómo puedo realizar uno con un buen resultado? Después nos pone, o sea, lápices de colores. Lápices de colores. Sí, yo he realizado muchísimos trabajos con lápices de colores porque me considero a mí mismo, por ejemplo, bastante colorista, como pueden ver en el cuadro este que tengo aquí detrás. Es todo color, todo color, todo color. A mí me gusta mucho el color, me gusta impregnar las obras con mucho color. Y sobre todo hacer contrastes. Me gusta mucho que a lo mejor un color destaque sobre los demás. A la hora de pintar con lápices de colores, los lápices de colores, la versatilidad que tienen es que son mucho más cómodos y estamos mucho más acostumbrados a utilizarlos que si fuera un pincel, porque pues todos hemos escrito con un lápiz durante nuestra época de estudios o escribimos hoy en día con un bolígrafo, con un rotulador. Entonces, pues a la hora de utilizarlos, pues es muchísimo más cómodo que un pincel, que aquí no está acostumbrado a utilizar un pincel. La forma para hacer colorido, sobre todo buscar un motivo que dé para aplicar muchos colores diferentes. Si, por ejemplo, pintamos un atardecer, pues depende de cómo lo pintemos, solamente vamos a tener el amarillo que nos proporciona el sol y un poco de naranja. Pero si cogemos ese atardecer, lo ponemos sobre el mar y a ese atardecer lo hundimos un poco el sol y le ponemos tonos violetas, tonos rosáceos encima, vamos a tener pues digamos un color, un cuadro mucho más vistoso, un cuadro con mucha más vida. Entonces, consejo para pintar con lápices de colores, lo mismo que te decía antes, practicar, como te decía, esta caja de color tiene 36 colores, es bastante económica y la puedes encontrar en cualquier tienda. Hay varios tipos de cajas de colores, algunas tienen incluso más. Y bueno, pues básicamente saber elegir el motivo que vas a pintar y tener sobre todo en tu mente cómo lo quieres reflejar. Si tú tienes un día gris de estos que nos levantamos cruzados y nos levantamos mal, seguramente y pintas ese cuadro que quieres hacer, seguramente te va a salir con unos colores oscuros, unos colores seguramente opacos. Como decía antes, el estado de ánimo también influye mucho. Sobre todo, tener en consideración, pues, estar bien tú contigo misma. Perdón, creo que a mí se me trabó un poquito, pero ahora sí la última pregunta, así como para que no quede al aire, para pintar sobre madera, ¿qué podrías recomendar para que dure mucho más el color?
Para pintar sobre madera, pues, a ver, yo he pintado varias veces sobre madera. Este cuadro que está aquí está pintado sobre madera. Yo utilizaría, os recomendaría, pues en ese caso sí, el óleo. Porque es una técnica que, pues, que cubre bastante. La madera una superficie porosa. Seguramente pintando sobre madera nos va a absorber mucho más rápido la humedad de la pintura y nos va a sacar la pintura muchísimo más rápido. Entonces necesitamos una pintura que tarde en secar. Si hablamos de alguna pintura que tarda en secar, sin duda alguna es el óleo, que tarda días y semanas. Entonces recomendaría que utilizases el óleo. Yo no sabría decirte y no quisiera aconsejarte mal en utilizar otras técnicas como el acrílico o alguna de estas así. Acuarela obviamente no, esa queda descartada porque la acuarela se tiene que hacer siempre sobre papel y a ser posible blanco. Pero yo utilizaría por ejemplo el óleo, a lo mejor las tizas también, no, los colores pastel. El color pastel es un color que es como una tiza pero como más blanda, como más aceitosa. Entonces quizá también el pastel te pueda servir para utilizarlo sobre madera. También influye mucho que la superficie de la madera, si es porosa o no es porosa, o si es de un color o no es de un color, o no. O sea, este cuadro de aquí atrás es un cuadro que los colores brillan mucho porque la superficie era blanca. Pero si pintamos, por ejemplo, sobre una madera oscura, una madera color madera, los colores seguramente se van a ver distintos. Entonces, a lo mejor en ese momento te convenga darle una capa de algún producto que la blanquee para posteriormente pintar encima y los colores se te vean vivos. Bueno, y ya como pues... No, dale, muchísimas gracias. Como ves ahí en el en vivo, nos están pidiendo más talleres como este. Entonces, pues nada, creo que fue una charla muy completa con muchas cosas. Gracias. Qué chévere que la hayamos podido aprovechar de esta manera y qué chévere que les haya gustado tanto a todos nuestros asistentes. Esperamos poder contar contigo en otros talleres y en otras actividades como estas. Bueno, yo encantado y nada, volverles a darles las gracias a ustedes por esta invitación y por esta oportunidad. Si alguno de los que nos están observando pues quisiera tener algún consejo más o preguntarme alguna cosa más, pues siempre puede hacerlo en las redes sociales. Y estaré encantado de poder ayudarles en todo lo que pueda. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, así como para que no se quede al aire, si acaso no sé si podrías, bueno, ahí ya en pantalla aparece el Instagram, @DiegoManuelPintor. De verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y pues por esta charla, estuvo genial. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y cuando quieran, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues recordarles que mañana vamos a tener nuestro último taller de hacer diseño avanzado utilizando el programa Adobe Illustrator. Por el chat ya se les envió hace rato el link de asistencia, entonces esperamos que la hayan disfrutado y aprovechado muchísimo esta charla, que haya sido muy enriquecedora para ustedes y les haya aportado mucho. Maleja, no sé si quieras agregar algo. La invitación, ya mañana será el último día. Ya mañana será el último día y espero que hayan disfrutado muchísimo esta semana y hayan
aprendí muchísimo. Hasta luego, gracias.